Durante 2020 y 2021, invertir parecía la cosa más fácil del mundo. Comprabas cualquier acción y a los pocos días las tenías en verde. Aquello era una fiesta total. Pero durante 2022 la cosa cambió y seguramente os disteis cuenta de que no es tan fácil invertir. Pero déjame contarte algo para este 2023. Nadie sabe absolutamente un pimiento qué es lo que va a pasar con la inflación, qué es lo que va a pasar con los tipos de interés y qué es lo que va a pasar sobre todo con la guerra. Por lo que en este vídeo os voy a compartir 5 reglas de inversión que aplica tanto a los escenarios tipo 2020-2021 o a los escenarios bajistas como son los que vivimos durante 2022 y puede que sea en el 2023 también. Bueno, pero como diría el capitán Barbosa de Piratas del Caribe, no son unas reglas, son más bien unas directrices. Regla número 1. Hay que invertir cuando estés listo. ¿Y esto qué es? Es invertir con una perspectiva de largo plazo, es decir, vas a tratar de generar riqueza de aquí a 10 o 20 años y tratar de generar riqueza en ese largo plazo para poder adquirir la libertad financiera dentro de esos años. Hay que invertir lo antes posible y esto es algo que dice todo el mundo y es muy cierto, porque el dinero en la bolsa se genera con dos cosas básicamente. Una es el tiempo y la otra es el dinero. Esto es una calculadora de interés compuesto y vamos a ver cómo con el pasar de los años y con poquito dinero que iremos metiendo todos los meses, en el periodo de 20 o más años, cómo se genera muchísima riqueza en el largo plazo. Vamos a estimar más o menos un 10% de retorno por año de media, que esto es lo que tiene el Standard Poor's 500 de media. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar, por ejemplo, $100 o euros o lo que sea todos los meses con una inversión inicial de cero. Como ves, esto es algo que es bastante asequible y aquí cada uno pondrá lo que pueda, ¿no? Pero es evidente que cuanto más alta sea tu contribución mensual y cuanto más tiempo lo dejes, pues más retorno vas a tener. Entonces, vamos a suponer que son 20 años a un retorno estimado del 10%. Entonces, al cabo de 20 años tendríamos unos 68.000. Esta cantidad de aquí abajo es lo que has invertido y este es tu retorno. Ahora, suponemos que en vez de 20 años lo dejamos unos 40 años, le vamos a calcular, y como veis aquí la cifra ya cambia considerablemente. Y esto es porque con el pasar de los años el interés se empieza a acumular y empieza a ser el efecto de ese bola de nieve que muchos dicen. También dependerá mucho la contribución mensual. Por ejemplo, si en vez de 100 metes 200, aquí la cosa también va a cambiar considerablemente. Esto es a modo de ejemplo, no significa que tengas que meter 100 ni 200, simplemente es para que tengáis un ejemplo de cómo se genera interés y cómo se genera riqueza en el largo plazo. Cada uno pondrá lo que estime oportuno, lo que pueda o lo que quiera, vamos. Pero deberías tener en cuenta que en vez de destinar todo tu dinero a una inversión en bolsa, a lo mejor podrías destinar ese dinero a adquirir un curso o a hacer una carrera, algo que te permita adquirir nuevas habilidades para tu trabajo y que en base a esas nuevas habilidades puedas obtener un mayor salario. ¿Por qué? Porque obteniendo un mayor salario vas a tener más capacidad de ahorro y vas a poder destinar mucho más dinero a la inversión, porque recordemos que la inversión en largo plazo se basa en invertir un poquito mes a mes o cada 2 meses o cada un cierto periodo de tiempo que sea un periodo regular. Por lo que cuanto más dinero inviertas mes a mes o el periodo de tiempo que elijas, más retorno vas a obtener en el final de la inversión. Tampoco deberías invertir todo tu dinero, todo el dinero ese que ahorras no debería ser destinado a la inversión, sino que deberías destinar una parte, aquel dinero que planeas que no vas a usar, porque quitar dinero de una inversión es una pésima idea. O sea, el mercado en el corto plazo es impredecible y no es muy probable que pierdas dinero. De hecho, si te pones a invertir hoy y quitas el dinero mañana o el mes que viene, tienes casi las mismas probabilidades de ganar algo como de perder algo. Por lo que aquí hagamos caso a lo que dice Peter Lynch, si planeas usar el dinero en el corto plazo, mejor no inviertas en el mercado de acciones. Además, deberías incorporar a tus hábitos cotidianos la cultura del ahorro, es decir, no gastar el dinero en tonterías, sino que deberías hacer como hacen los millonarios de verdad. Ojo, no me estoy refiriendo a los deportistas, sino a los millonarios que se hicieron millonarios invirtiendo o emprendiendo.
Es decir, no gastan el dinero en tonterías, sino que tienen una cultura de ahorro, suelen pasar bastante desapercibidos en la sociedad, no les gusta llamar mucho la atención y además invierten su dinero para generar dinero. Si quieres ver lo que hacen los millonarios, pues tienes este vídeo de aquí. Regla número 2. Cuidado con el crédito. Mucha gente no se da cuenta, pero lo cierto es que los intereses que se pagan en una tarjeta de crédito cuando tienes deuda o cuando pides un crédito personal son altísimos y el coste de oportunidad de tener que destinar parte de tus ahorros a pagar esos intereses es altísimo. Date cuenta de que si tú inviertes en bolsa vas a tener un retorno de entre un 8 y un 10% al año. Pero la tasa de interés de los créditos puede rondar entre el 3 y el 20% y puede haber incluso créditos más altos, con intereses más altos, dependiendo del país. Por lo que ni siquiera invirtiendo tu dinero vas a obtener para pagar esos intereses, además de que tienes que pagar la deuda, claro. Por lo que aquí deberías plantearte si de verdad te hace falta ese artículo o ese crédito que vas a pedir para adquirir ese artículo. Regla número 3. Conocer las bases de la inversión. Invertir no es para hacerse rico en el sentido de cómo todo el mundo se lo imagina, es decir, para comprarse supercasas, supercoches, un barco, un avión, etc. Invertir, por el contrario, se trata de obtener la libertad financiera de aquí en el largo plazo. Y cuanto antes empieces a invertir y más en serio te lo tomes, antes vas a adquirir la libertad financiera. El concepto de invertir realmente es bastante fácil. Lo único que necesitas es ahorrar un poco todos los meses y tiempo. Es decir, necesitas dinero y tiempo. Pero no necesitas una suma sustanciosa al inicio. Es decir, a partir de 50 o 100 dólares, cualquiera de los brokers que hay hoy en día te permite invertir a partir de esa cantidad. Y eso es más que suficiente para poder generar riqueza en el largo plazo. Otra cosa importante aquí es que hay que tener en claro que no deberías tratar de batir al mercado. Para que no sepa lo que es batir al mercado es tratar de obtener un rendimiento mayor que el índice de referencia. Cuando normalmente se habla de batir al mercado, se está haciendo referencia implícitamente al índice Standard & Poor's 500. Para el que no sepa lo que es el Standard & Poor's 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y son las que mayor rentabilidad tienen. Este índice es el índice más estudiado de todo el mundo y es al que todo el mundo quiere batir, pero es muy difícil de batir, es decir, de obtener un rendimiento superior a dicho índice, adquiriendo tú por tu cuenta, eligiendo y escogiendo comprar acciones o vendiendo acciones. De hecho, el mismísimo Warren Buffett recomienda que no trates de batir al mercado, sino que compres un fondo indexado o un ETF que replique el comportamiento del Standard & Poor's 500 y que lo mantengas durante muchísimo tiempo para que tú, sin hacer nada, simplemente te beneficies del rendimiento que dan las acciones que componen el Standard & Poor's 500. Dicha recomendación la veíamos con mucho más detenimiento y mucho más en profundidad en este vídeo de aquí. Ojo, este concepto es para alguien que no quiere dedicar su tiempo libre a analizar acciones y tratar de batir al mercado. Por supuesto que puedes intentarlo, pero no compres y vendas acciones a lo loco porque así no lo vas a conseguir, ni mirando vídeos en YouTube, ni cosas por el estilo, ni haciendo cursos de trading, ni nada. Para tratar de batir al mercado hay que aprender lo que es la filosofía de Value Investing y es un proceso que lleva tiempo. Esto es lo que hace Warren Buffett, es lo que hace Peter Lynch y lo que hacen muchísimos de estos grandes inversores. Pero una vez que tienes ese conocimiento de analizar acciones desde un punto de vista de Value Investing, también te requiere mucho tiempo analizar cada una de las empresas, porque la forma que tienen de analizar es estudiando la contabilidad de la empresa y estableciendo, bueno, lo que se llama el valor intrínseco, y si ese valor intrínseco está por debajo de lo que cotiza la acción, pues compra la acción. Bueno, en fin, hay un proceso ahí bastante complejo, pero ese proceso de decidir es un proceso que lleva muchísimo tiempo, por lo que deberías plantearte si te interesa aprender Value Investing o por el contrario, prefieres dedicar tu tiempo libre a tu familia, a tus amigos o a emprender un negocio y te conformas con el rendimiento que tiene el mercado en general, que puede ser entre un 8 y un 10%, que como decíamos en el caso anterior, puedes replicarlo con el Standard & Poor's 500 mediante un ETF o un fondo indexado.
Chicos, si os gusta este tipo de contenido, recordad por favor que podéis darle like al vídeo, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. Pero ojo, aunque aprendas Value Investing y aunque te propongas batir al mercado, no es fácil batir al mercado en el largo plazo. O sea, puedes hacerlo un año, puedes hacerlo dos, pero en el largo plazo hacerlo de forma consistente, que se llama, hacerlo como lo hizo Warren Buffett, es algo que es tremendamente difícil. Muchísimos inversores lo han intentado y muchísimos inversores han fracasado. La regla número 4 es la diversificación. Si tú, por ejemplo, compras una acción en bolsa y solo inviertes todo tu dinero en una acción, por más convencido de que estés que es la mejor empresa del mundo, corres el riesgo de que si esa empresa le va mal o que pase cualquier catástrofe en esa empresa, tú pierdas todo tu dinero. Por eso se aplica algo que se llama diversificar en bolsa. Y eso es, pues, comprar no solo acciones de una empresa, sino comprar de varias. Esto, ya comprando un ETF o un fondo indexado que replique el Standard Poor's 500, realmente comprando solo ese instrumento, estás adquiriendo o diversificando entre esas 500 empresas que componen el Standard Poor's 500. Si compras, por ejemplo, el ETF VT, estás diversificando las 500 empresas más grandes del mundo. No solamente estás diversificando en Estados Unidos, sino que estás diversificando en todo el mundo. Pero aún así estás solamente diversificando tu inversión en acciones. O sea, solamente estás invertido en acciones. Podrías diversificar, además de con acciones, diversificar con bonos del Estado. Y esto lo puedes hacer a través del ETF BND de Vanguard. Para el que no sepa lo que son los bonos, bueno, pues básicamente es la deuda que emite el Estado y el Estado, por comprar esa deuda, a ti te paga un interés. El ETF BND pues diversifica entre diferentes tipos de bonos, ¿no? Es un instrumento que es bastante ideal para invertir en bonos del Estado estadounidense. Los bonos en general tienen mucha menos volatilidad que las acciones. Es decir, su gráfica, si la ves desde una perspectiva más o menos largoplacista, fluctúa mucho menos que las acciones, pero también tienen un rendimiento mucho menor. Por lo que esa estrategia de diversificar entre bonos y acciones es para que tu cartera no tenga muchas subidas y bajadas. Pero también al diversificar tu cartera entre acciones y bonos vas a tener menos rendimiento que si solo la tienes en acciones. Recordemos que las acciones son el activo que más rendimiento dan, pero en el largo plazo, siempre. O sea, nunca hay que olvidarse de eso, que es en el largo plazo. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.